Saludo con gusto al doctor Luis Miguel Pérez Juárez, coordinador del Comité de Análisis Pedagógico de la Academia Mexicana de Educación. Doctor, gracias por estar aquí. Guillermo, siempre un privilegio. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Hemos hablado de la controversia que han generado los nuevos libros de texto, pero me parece que se ha explicado poco el porqué de esta controversia. ¿Qué está generando esta discusión? Está generando esta discusión y va a ser profunda porque se está debatiendo en este momento, Guillermo, lo que es el futuro y el futuro de México. Déjame comentártelo. Cuando se trata de políticas públicas, podemos tener políticas públicas erróneas y que fallen. Una refinería que no produzca petróleo, bueno, es decepcionante. Políticas públicas en otros aspectos que no se complementen o no salgan bien son lamentables. Pero cuando se habla de educación, Guillermo, estamos hablando de algo muy grave. Quizás sea la política pública más delicada que una nación, cualquiera que ésta sea en el orden, debe tener cuidado. Es delicadísimo porque es el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros jóvenes y, por consiguiente, irremediablemente, el futuro de México. Y en ese sentido, todo lo que se lleve en libros de textos, todo lo que enseñes a todos los niños para el futuro, Guillermo, está en esos libros de texto, está en la forma como se está educando y, por supuesto, habrá repercusiones gravísimas en un futuro donde las distancias que hoy hay, Guillermo, entre las naciones con una juventud muy bien preparada, se van a hacer mucho más amplias con aquellas donde, desgraciadamente, países como los nuestros, parece que no les interesa educar, sino ideologizar. Permíteme entrar en algunos detalles de la discusión, doctor Luis Miguel Pérez Juárez. Se habla de que los nuevos libros de texto tienen una excesiva carga ideológica. Para quien no los ha leído, ¿cómo explicarías esto? El análisis que estamos haciendo nosotros en la Academia de Educación, la Academia Mexicana de Educación, nos hace ver que los contenidos están cargados mucho más a ver cuestiones de carácter partidista, ideológica, de cómo se ha llegado, de a tratar de darle manuales a los profesores, Guillermo, de cómo deben ser dadas las clases, cómo debe definirse que hay diferencias de clases en este país, cómo deben confrontarse las clases, y solo deja una decena de páginas en un solo libro que ellos llaman Nuestros Saberes, como si estos saberes existieran entre los niños, solo una decena de páginas, 13 a más, dedicadas a las matemáticas. En un mundo, Guillermo, donde viene la robótica, donde viene la inteligencia artificial, donde las competencias serán enormes, retrotraer y regresarse a un mundo en donde no hay matemáticas y sí discusiones ideológicas de quién cometió un fraude electoral en tiempos recientes, basándose en la visión del partido y del gobierno que está en turno, resulta casi criminal, si no es que quitarle el casi, es criminal porque, repito, atenta contra lo que es el futuro de las generaciones. Y sí, se está ideologizando cuando en vez de enseñar valores cívicos, valores patrios y matemáticas, se está enseñando quiénes son los buenos y los malos, y donde los buenos son siempre aquellos que apoyen el actual sistema de gobierno. Estamos siguiendo esquemas de otros países donde se privilegia la ideología frente al conocimiento, países, por cierto, que han llevado a sus sociedades al fracaso. Desgraciadamente sí, Guillermo. Se está haciendo un aprendizaje y un ejercicio de estos países, pero hay que decirlo, es un mucho de pésimo mal ejemplo. Aquellos países donde la tiranía, aquellos países donde la verticalidad, donde el unipensamiento es lo que priva, donde hay posiciones dictatoriales y hay una sociedad sumisa, reprimida y ideologizada, pues son esos países que está siguiéndose. Es una pena que México, un país que siempre caminó mal que bien, con tropiezos, con errores, con muchas deficiencias educativas, de repente también empieza a caminar por ese sendero que naciones que no son ejemplo en el mundo queremos seguir, y un país importante como México no debería permitir que por esos vaivenes políticos sexenales se atente contra un futuro que es un futuro de todos y de muchos que no viviremos para verlo, pero que sabemos que dejamos la semilla del mal puesta en una generación que insultará a sus antepasados al decirles que no les dieron oportunidades para enfrentar la realidad y el mundo del futuro.
Doctor Luis Miguel Pérez Juárez, he leído a especialistas decir algo que tú referías, que las matemáticas se reducen prácticamente a nada, a un puñado de páginas, en un mundo en el que esta disciplina, lo decías también, juega de manera importante en el desarrollo de las economías, de la tecnología, de los países. Eso es correcto. En el mundo competitivo que nos encontramos, estaremos viendo en un crecimiento geométrico la necesidad de especialistas, de técnicos, de gente que pueda enfrentar un mundo hiper informado, hiper robotizado, con una tecnología enorme, inteligencia artificial, y que deberá ser muy atractivo tanto para el resto del mundo, lo que es México, como para los mexicanos su capacidad de influir en las decisiones mundiales, o convertirse simplemente en obreros poco especializados, que parece que eso es el resultado que se obtendría si se mantiene una educación que se aleja de lo que es la realidad. Esto nada tiene que ver, Guillermo, con posiciones políticas, no puede acusarse desde ninguna parte de que esto es politiquería. Esto es realmente un sentido común, un deseo porque nuestro México reduzca las brechas, y lo que estamos viendo en la lectura alarma. Te repito, en política pública puede haber cuestiones decepcionantes, pero no la tragedia con la que esto se va a traducir en muchos años. Quizás, si me lo permites, no tiene el impacto mediático para aparentemente unos libros de texto como lo tendría otra cosa, pero en el futuro el impacto es muy grave. Otro tema del que he escuchado múltiples preocupaciones, sobre todo entre padres de familia, es el de la educación sexual. Te pregunto, ¿es real que el contenido de los libros en esta materia afecta a un desarrollo adecuado, armónico, del niño conforme a su madurez, permitiéndole o incluso impulsándole a tomar decisiones de preferencias sexuales fuera de tiempo? En la Academia Mexicana de Educación tenemos un comité de análisis pedagógico que ha atendido mucho esta situación. Hay muchos estudios que hablan en pro y en contra de esta educación sexual. Hay una cosa que, sin embargo, siempre aparece como una constante, y es que esta no debe atentar contra los principios educativos que se generan en una familia. No se puede abrogar el Estado el derecho de robarle a los padres de familia el que decidan cómo quieren y cómo creen que deben ser educados sus hijos. Cuando eso se hace, se vuelve todavía una educación que es mucho más totalitaria y mucho más vertical. Está cierto que la educación sexual permite y da información, pero que que da información de carácter sexual a niños, y que esta puede ser muy sana en la medida también de que sea gradual, que sea viable, sea congruente con el año que cursan los niños, y que esté avalada por una conducta que se sigue en las familias, en el entorno mexicano o en el entorno personal, que la educación no viole ni choque contra lo que se está enseñando en las aulas. Esto es esencial. No dejemos a los padres desprotegidos y hagamos que no choquen lo que se está enseñando en las aulas con lo que se enseña en las casas. Dicho por el propio presidente, la mejor educación está en casa. Pues entonces hagamos que sea congruente lo que se está estudiando con lo que se enseña en la educación informal pero valiosa, que es la primera educación, que es la familiar. Doctor Luis Miguel Pérez Juárez, el contenido de los libros no tuvo ningún consenso, es decir, fue decidido por el gobierno de manera unilateral, lo cual ha propiciado críticas y una gran oposición. Se me figura como que es darse un balazo en el pie. ¿Qué opinas? Bueno, coincido plenamente. El balazo ha sido dado en el pie, y además de forma muy directa. ¿En qué sentido? Cojean todos el sistema educativo empieza a cojear y cojear tremendamente. Olvidémonos de cuestiones sindicales, de reformas educativas y muchos problemas educativos que tenemos en México. Los contenidos, Guillermo, los contenidos deben ser contenidos que permitan una vida sana, una vida útil, capacidad, y que dé herramientas de funcionamiento, y por consiguiente que haya consenso también en toda la sociedad.
padres de familia, especialistas en pedagogía, autoridades educativas. Pero cuando solo se hace de forma vertical, pues se tiene lo que estamos observando. Una persona que puede estar desde una dirección de materiales educativos, dando instrucciones de cómo debe llenarse un libro y escuchando muy poco lo que deberíamos escuchar y que presumíamos que gobiernos de izquierda debemos escuchar, que es la voz de la gente y la voz de que finalmente son los beneficiarios de la educación en este país. El presidente dijo hoy que los libros ya están y van, a pesar de resoluciones judiciales en contrario. Lo mismo, por cierto, dijo la Secretaría de Educación Pública. Eso va en contra del Estado de Derecho. Pero te pregunto, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de niños y jóvenes que reciben enseñanza a partir de contenidos como los que tienen estos libros de texto? Divido tu pregunta en dos diferentes pistas. La primera, la parte jurídica. Es cierto, ya la jueza Yadira Medina y otros jueces han estado tomando determinaciones en el sentido de pasar esto a una revisión, regresar o retener estos libros para una revisión. Y en ese sentido lo que tendremos que ver es cómo evoluciona. Estamos viendo un gobierno omiso, en el mejor de los casos, cuando no totalmente indiferente a lo que desde las áreas jurídicas se están pidiendo, que es una revisión de los contenidos. Y por otra parte, la otra parte de tu pregunta, ciertamente, hacerles llegar este material a los alumnos. No se trata de quemar libros, como lo han dicho, de que, los que estamos haciendo críticas y críticas constructivas, además, a los materiales educativos, querramos que vayan a las hogueras. Son libros que lo único que demuestran es una tremenda deficiencia. Déjenlos ahí y ya se ha gastado una enorme cantidad, van porque van, pues van mal. Pero hay que decirlo con claridad y con todas las letras, hay que decirlo con claridad y que se oiga como debe oírse en todas partes y hasta en el Palacio. Van mal, así que deberían inmediatamente ser pasados a revisión y paulatinamente, lo más rápido posible, sustituidos por contenidos que den a nuestros hijos no solo una sonrisa, sino la posibilidad de ver un futuro cuando menos un poco mejor. Un tema del que seguramente hablaremos mucho próximamente, doctor Luis Miguel Pérez Juárez, coordinador del Comité de Análisis Pedagógico de la Academia Mexicana de Educación. Gracias por estar en el programa. Así es, Guillermo Ortega, siempre un privilegio y un honor estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.